Bueno, buenas tardes, noches a todos. Acá estamos en una nueva actividad de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay. En esta oportunidad va a ser una actividad puramente virtual. Me alegro de ver muchas caras conocidas. Y en esta oportunidad, como ya saben, vamos a hacer hincapié en algo muy frecuente, que es el nódulo hepático benigno, y cómo es el algoritmo diagnóstico. Y bueno, en primera instancia quiero darle las gracias a todos los que hoy se conectan, que sabemos que no es fácil en un día hábil a las 7 de la tarde encontrar el momento y el lugar para hacerlo. Gracias por acompañarnos y por apoyar a esta actividad. Gracias, como siempre, a Carlos por todo el soporte técnico que nos da, y a Cecilia por toda la ayuda. Y agradecer sobre todo a los que hoy organizaron esta actividad, a la doctora Carla Bianchi, que ya la conocemos todos y que es la coordinadora de esta actividad, al doctor Andrés Ruff, hepatólogo argentino que todos conocemos, es como de la casa, y a José María Menéndez, invitados Andrés Ruff, extranjero, y Josema Menéndez, también conocido por todos, hepatólogo uruguayo, que va a participar de esta actividad también. Bueno, después de todo esto, ya le doy paso a Carla Bianchi para que haga la presentación formal de esta actividad. Y bueno, esperemos que cumpla todo lo que todos queremos saber sobre el nódulo hepático benigno, que es siempre un desafío diagnóstico. Adelante. Está silenciada acá. Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. Un placer reencontrarnos, aunque sea nuevamente por Zoom. Yo feliz de contar hoy con 3 personas muy importantes, no 2, 3. Uno, bueno, mi amigo querido del otro lado del charco, Andrés Ruff, que formalmente Andrés es el director de la unidad de hígado y su jefe del equipo de trasplante hepático del Hospital Privado Rosario, pero en lo personal es una de las personas que más me enseñó cuando estuve en Buenos Aires. Así que, bueno, le agradezco a él mis inicios en la hepatología. Después contar con José María Menéndez, alias mi primo, médico hepatólogo del Programa Nacional de Trasplante Hepático del Hospital Central de las Fuerzas Armadas de Uruguay, y un referente en nuestro medio en hepatocarcinoma, creo que la persona para nosotros referente hoy, y un amigo también, un colega, alguien con quien siempre cuento incondicional, con esos casos difíciles, así que no tengo palabras. Y también invité a la doctora Alejandra Ferreira. Alejandra Ferreira también es asistente de la clínica de imagenología, pero más que eso, Alejandra es una referente para nosotros en todo lo que es la imagenología en lo digestivo, tanto en lo que es tubo inflamatoria como en lo que es hígado. Y bueno, tengo la suerte de trabajar con ella y de aprender todos los días de su gran capacidad docente en todos los lugares donde trabajo. Y bueno, me hizo la gran gauchada de contar hoy con ella para que nos ayude en las dudas imagenológicas y en sus explicaciones. Bueno, dada la introducción esta, quiero comentarles simplemente que hemos elegido este tema, ya que las lesiones hepáticas benignas, como ustedes saben, son muy frecuentes, que son descubiertas en forma generalmente incidental o a raíz de síntomas muy inespecíficos, que su incidencia viene en aumento debido al mayor uso de las técnicas imagenológicas de las cuales disponemos cada vez más fácil. Y bueno, el principal desafío, por supuesto, es diferenciarlas de las lesiones malignas, y una vez hecho el diagnóstico, pautar su seguimiento, sus controles, cuáles requieren seguimiento, cuáles no requieren controles, para realizar un correcto abordaje desde el punto de vista del costo-beneficio. Así que bueno, sin más introducción, le doy la palabra a Andrés, que nos va a hacer la parte teórica, y después vamos a compartir juntos 2 casos que vamos a discutir con Josema, con Andrés, con Ale y con todos ustedes. Adelante, Andrés. Gracias, Carlita, por tu cálida presentación. Siempre es un gusto para mí estar en Uruguay. En realidad,
sacaría la doble nacionalidad. Sería algo ventajoso para una Argentina difícil, pero bueno, prometo que no, me voy a quedar argentino, pero me siento un poco uruguayo, excepto cuando hay partidos de fútbol. Después me vas a comentar lo del primo, Josema, que es un gusto también compartir conmigo el estrado, compartir con el estrado con él, no conmigo. Bueno, esta es la declaración de conflictos de interés. Hoy estoy sumamente invitado sin que nadie me pague la consulta, pero tengo conflicto de interés muy fuerte porque no soy especialista en imagen y tampoco hago ultrasonido, así que vengo a hablar de algo que no hago, pero que todos los días veo y todos los días interpreto pacientes con imágenes focales hepáticas y debo tomar decisiones, así que debo entender algo. Es la misma situación de la mayoría de ustedes. ¿Por qué esto? Porque encontrar lesiones incidentales, como dijo Carla muy bien en su introducción, es muy frecuente hoy. En este estudio de casi 1000 individuos sanos en una semana de la hepatitis, pueden ver ustedes que tanto mujeres como hombres presentan lesiones incidentales focales hepáticas en alrededor de un 5 o un 10%. Así que esto es realmente muy frecuente en la consulta diaria y uno tiene que tener el GPS de qué hacer con una imagen focal hepática. Mis consejos son 3. Primero, es que cuando viene un ultrasonido con una imagen focal hepática, uno debe jerarquizar los hallazgos que existen y generar una hipótesis inicial. Lo segundo es que debemos solicitar y realizar muy bien el estudio dinámico cuando está indicado. Y lo tercero es conocer las características de cada tumor benigno, porque cuando uno en medicina sabe lo que busca, entiende mucho mejor lo que encuentra, como dice este aforismo de Sir William Osler, el médico canadiense. Así que lo primero es jerarquizar los hallazgos en la ecografía y tener una hipótesis inicial. La primera hipótesis es respondernos si la imagen focal es quística o es sólida. Ustedes saben que en el ultrasonido algo quístico es anecogénico y ningún ultrasonografista en ningún clínico debería confundir esto. Si es en cambio sólido, puede ser isoecogénico, hiper o hipoecogénico de acuerdo a cuando comparamos la ecogenicidad con el parénquima adyacente. Así que una autopista es lo quístico, otra autopista para este GPS es lo sólido. En los quistes simples son por lejos los más frecuentes, sin pared, sin tabique, sin contenido, así que esa es la característica. Los ciatídicos son todo un capítulo, muy característicos de acuerdo al estadio que estén, de la vieja clasificación de Garvey o de la nueva de la WHO, y los quistes complejos, de los cuales los ciatídicos también forman parte, algunas formas, están los tumores benignos como el cistoadenoma o el cistoadenocarcinoma, el tumor que tienen componentes quísticos, componentes sólidos, y que en los estudios dinámicos aparecen como un racimo de uvas dentro del hígado. Así que esta es una autopista muy diferente a la de los sólidos. Y digo esto porque en esta secuencia de la resonancia en T2, donde los líquidos se ven blancos, como pueden ver el líquido cefalorraquídeo, los quistes se ven blancos, brillan, y vamos a ver que hay un tumor de sólido que brilla tanto como lo quístico. Así que si no tengo una hipótesis inicial, en la resonancia no puedo dudar si esto es quístico o sólido. Si es quístico, es líquido, probablemente un quiste simple. Si es sólido, eso es un hemangioma. Así que hay que tener esto muy bien en cuenta. ¿Qué describir en el ultrasonido o en la ecografía cuando el tumor hepático es sólido? Si la ecogenicidad es mayor a la del parénquima adyacente, quiere decir que el nódulo tiene sangre, gran contenido en grasa o tiene colágeno. Esas son las 3 cosas que lo vuelven hiperecogénico. Si es isoecogénico, tiene hepatocitos normales, y si es hipoecogénico, eso se asocia con tener necrosis en el seno del nódulo, o bien estar conformado por células indiferenciadas, como ocurre en el cáncer primario o en el metastásico. Así que ante el hallazgo de una imagen focal hepática, tenemos que tener esta hipótesis inicial en el ultrasonido para agarrar el camino correcto. Lo segundo
es que hay algunas situaciones que nos obligan a hacer un estudio dinámico por tomografía o resonancia, y esto debe hacerse bien. Es decir, tanto la tomografía como la resonancia deben tener scan sin contraste, contraste en fase arterial, que para el estudio de los nódulos, la fase arterial no es la precoz como aparece en esta imagen, sino es la arterial tardía, en donde también se ve la vena porta. La fase portal, en donde se recibe la mayor cantidad de contraste en el hígado, y las imágenes tardías, en donde ya hay líquido excretándose en los riñones y la densidad del parénquima hepático comienza a bajar. Esto se hace hoy no con un cronómetro, sino con una bomba de inyección y un equipo automatizado que, de acuerdo a una prueba que hizo inyectando pequeña cantidad de contraste, que se llama Bolus Track, genera estos tiempos, y probablemente la fase portal mía no sea la misma de alguien que mide 2 metros y pese 110 kilos. Así que yo tengo unos 70 y 69 kilos, por lo tanto, estos tiempos se regulan de acuerdo al índice corporal. En mis diapositivos, lo arterial va a estar siempre en rojo, lo portal en verde y lo tardío en turquesa. Lo blanco no tiene contraste, así que yo no voy a repetir mucho las fases, y cuando vean una tomografía o una resonancia, ven el color del recuadro y van a saber qué tiempo es. Lo otro es que uno habla de intensidad en la resonancia y de densidad en la tomografía, así que este nódulo es hiperdenso en fase arterial o hiperintenso en la fase arterial, o tiene llenado. Este comportamiento vascular del nódulo comparado con el hígado adyacente es la clave para caracterizarlo, y esto es así por la particular anatomía vascular que tiene el hígado. Y fíjense ustedes que en los hígados humanos normales, el 25% de la sangre la recibe el hígado por la arteria y el 75% por la vena porta. El oxígeno es a la inversa, ¿sí? Pero la sangre, la mayor cantidad de sangre ingresa al hígado por la vena porta, que recoge toda la sangre del vaso y de la vena mesentérica superior e inferior. Esto, cuando se lo compara con el nódulo, es que podemos saber qué ocurre con el contraste. Por ejemplo, si el nódulo es un adenoma que tiene hipervascularización en fase arterial, va a recibir sangre principalmente por la arteria, y eso es responsable del llenado o washing que tienen en fase arterial, y no van a recibir nada por la vena porta, pero yo les dije que la vena porta lleva el 75% de la sangre del hígado no tumoral o adyacente al nódulo, por lo tanto es la fase de mayor intensidad, y esto es la explicación de por qué hay una especie de lavado de contraste en el momento de la fase portal. Así que este es un nódulo que se carga en fase arterial o tiene washing, y lava en la fase portal o tiene washout. Así que esta diferencia entre el nódulo, lo que hace, y el tejido adyacente no tumoral, el que hace es que uno puede caracterizar el nódulo y decir si es vascularizado, si no es vascularizado, si se llena rápidamente o lentamente, si se vacía rápido o lento, si se llena de afuera hacia adentro o viceversa. Así que esta caracterización es muy importante. A la hora de decir qué es más útil, si la resonancia o la tomografía, lo que permite la resonancia es hacer secuencias, como ven en los bordes de la foto, sin contraste, que nos pueden caracterizar el tejido. Esta es una fase en T1, en donde se registran las fases vasculares también, en donde el nódulo se ve hipointenso, en T2, donde se ve levemente hiperintenso, los líquidos eran blancos, como es el duodeno, me parece acá. Podemos mover las moléculas de agua y determinar qué densidad tienen las células, los núcleos, y cómo se mueven en la membrana de esa agua, y determinar si el nódulo es más hipercelular, y restringen en esta secuencia que se llama difusión, muy útil para ver metástasis, se utiliza en el cerebro también para ver cambios vasculares, pero es muy útil a la hora de determinar un signo de sospecha de malignidad en la resonancia.
Y lo otro es que moviendo en diferentes direcciones también las moléculas de agua puede determinar el contenido graso. Y fíjense que en esta secuencia que se llama dentro y en esta otra que se llama fuera de fase, que tiene esta característica en los bordes como si fuesen de tinta china, uno puede determinar que cuando hay grasa dentro del hepatocito, esto no es grasa madura como en los lipomas, porque hay otro fenómeno que ocurre, pero cuando la grasa está dentro del hepatocito, ustedes van a tener que en la fase, dentro de fase, en T1, va a ser hiperintenso y la caída de la señal es muy marcada en la secuencia fuera de fase, en esta que les conté que el borde es como tinta china, y esto es típico, esta caída de la señal, en cuando hay esteatosis. Así que los nódulos que tienen grasa, característicamente cae la señal, y este es un ejemplo en un adenoma. Así que hasta acá era todo muy fácil y veíamos qué pasaba con el contraste cuando lo inyectábamos por los vasos sanguíneos y se quedaban ahí. Hay una nueva generación de contrastes en resonancia que se llaman hepatoespecíficos, y el ejemplo que hay en nuestra geografía es el primo bis de Bayer, que tiene un componente que se llama gadoxetato disódico. Este componente viaja por los vasos, pero a la hora de la fase tardía empieza a introducirse dentro del hepatocito y forma lo que se llama una fase hepatobiliar. Es decir, que para que el contraste entre, tiene que haber un hepatocito, porque utiliza transportadores que solo están en estas células, y el hepatocito debe ser maduro para tener el transportador. Así que la teoría podía marcar nódulos que no tengan hepatocito, o que si los tienen están indiferenciados, como en el hepatocarcinoma o en el adenoma, y pierden este transportador. Así que esta fase hepatobiliar es muy importante para saber qué hace el contraste hepatoespecífico en este nódulo, que capta contraste en fase arterial en esta resonancia, que se vuelve isointenso en la fase venosa. No hay fase tardía con estos contrastes, sino que se llama transicional y tiene poco valor, y que la fase hepatobiliar ya está dentro del hepatocito. La imagen es bastante típica cuando uno se acostumbra a mirarlo en esta resonancia, y fíjense cómo el contraste está en la vía biliar. Así que, ¿qué pasa con estos contrastes hepatoespecíficos? Si en la fase hepatobiliar el nódulo es isointenso, me quiere decir dos cosas: que el nódulo tiene hepatocitos y los hepatocitos están maduros y tienen el transportador biliar. La neoplasia que característicamente tiene esto es la hiperplasia nodular focal, en donde se vuelve iso o incluso hiperintenso con respecto al parénquima adyacente, y la cicatriz central, que no tiene hepatocitos, no va a captar nada. Pero si en la fase hepatobiliar un nódulo es hipointenso, puede haber dos situaciones: que el nódulo no esté constituido por hepatocitos, por lo tanto no puede incluirlo dentro de su célula, en el hemangioma o en las metástasis, o bien tiene hepatocitos, pero estos están sin el transportador por su inmadurez, y esto ocurre en el adenoma, y en el hepatocarcinoma. Así que no es tan específico de algo tener una fase hepatobiliar hipointensa como pueden ver acá. Así que las cosas se complicaron en resonancia con el contraste. Lo último que tenemos que hacer es conocer las características de cada tumor, porque como les conté, cuando uno sabe lo que busca, entiende lo que encuentra. Y lo más importante a la hora de analizar las características de un nódulo es en quién ocurre. Me escucharon bien, ¿no? Cómo se ve en el ultrasonido o en la tomografía. Siempre hay que decir la pregunta: contame el caso, qué antecedentes tiene. Y esto es clave para generar una hipótesis diagnóstica inicial, porque ustedes saben que la probabilidad pretest o la prevalencia, que es lo mismo, de una enfermedad, es un elemento clave a la hora de decir qué valor predictivo tiene una prueba. En otras palabras, si uno tiene un electrocardiograma con un bloqueo completo de rama derecha y un hemibloqueo anterior izquierdo en el norte argentino, el valor predictivo positivo para Chagas, si esto lo tiene, por ejemplo, Evo Morales, debe ser cercano al 100% de este electrocardiograma. Mismo electro, misma persona que lo lee, que soy yo. Estoy en Nueva York, en el Central Park, haciendo un control de salud, y viene Donald Trump y tiene el mismo hallazgo. El valor predictivo positivo para Chagas es 0. Misma alteración, mismo lector,
no tiene nada que ver el valor predictivo en uno u otro, porque la prevalencia es muy diferente. Por lo tanto, si yo tengo el hallazgo inesperado, incidental, en un sujeto sano, sin antecedente, asintomático, de un nódulo hepático, mi primera hipótesis es que se trata de un tumor benigno. Y si capta contraste, lava y tiene grasa, probablemente sea un adenoma, más aún si es mujer y toma anticonceptivos orales. Pero si el paciente tiene antecedentes oncológicos, yo no me voy a quedar con que pueda ser un hemangioma, aunque sea hiperecogénico y tenga todas las características de hemangioma, voy a descartar que no sea metástasis, más aún si antes no se veía. Por último, si hay este mismo nódulo, pero en un individuo con infección crónica por virus B o con cirrosis o una enfermedad hepática crónica avanzada, debo pensar que estoy frente a un hepatocarcinoma. Mismo nódulo, pueden significar tres cosas diferentes de acuerdo a en quién ocurre. Así que siempre pensar que es benigno cuando tienen estas características. Y las patologías que voy a pensar ¿será un engaño y no es un tumor real, sino lo que se llama hoy ausencia focal de grasa en un hígado esteatóxico, si es un hemangioma, si es una hiperplasia nodular focal o es un adenoma? Y fíjense ustedes que en este trabajo retrospectivo en más de 45.000 pacientes hospitalarios, se encontró un tumor benigno en el 15% de las personas que se hospitalizaron por cualquier motivo. Y lejos, el déficit focal de grasa en un hígado esteatóxico fue la causa número 1 de tener una lesión focal. Le siguieron los quistes simples, los hemangiomas y mucho más lejos la hiperplasia nodular focal y el adenoma. Así que esa sería la secuencia de prevalencias que tenemos en los pacientes en la vida real. Yo les dije que hay que preguntarse si es un verdadero tumor hepático. Si el paciente tiene esteatosis, puede una lesión o un área hipoecogénica puede estar en relación con que falte grasa en ese lugar. Esta ausencia o déficit focal de grasa es extremadamente frecuente, como les voy a mostrar. Tiene algunas características, como localizaciones particulares en el segmento 4, en la fosa vesicular, que es el segmento 4 es en donde está esa fosa vesicular, en los bordes del ligamento falciforme, en el hilio hepático y en áreas subcapsulares, y tiene las características de no ser una masa redondeada que tiene efecto, que desplaza las estructuras vasculares, sino ser más bien un área de bordes geográficos sin este efecto de desplazamiento de las estructuras, como pueden ver muy bien. Así que esta área se ve como hipoecogénica en un hígado esteatóxico y hiperecogénico, que como pueden ver en esta es bastante redondita, pero no desplaza la vena porta izquierda, y que en secuencia dentro y fuera de fase, el hígado adyacente cae la señal marcadamente porque es un hígado esteatóxico, dentro de fase blanco, hígado esteatosis se pone negro, hipointenso o caída de la señal. En cambio, el área que estoy estudiando y que se veía hipoecogénica con respecto al parénquima, porque faltaba grasa y la grasa se ve hiperecogénica, no tiene cambios. Así que esto que parece un cuento de hadas, se ve muy frecuentemente, y cuando hay esteatosis grado 2 o grado 3, el 70% de las personas, si buscamos, tienen algún déficit focal de grasa, algún área con estas características. La mediana en este estudio fue de 22 milímetros de tamaño, y como les conté, es más frecuente conforme el hígado se vuelva más esteatóxico, grado 1 comparado con grado 2 o grado 3. El primer tumor benigno a descartar es el hemangioma. Es el más frecuente de los tres. Tiene las características de ser muy particular por ultrasonido porque tiene mucha sangre y fibrosis. Los tabiques están cubiertos por fibras de colágeno y por lo tanto se ve bien hiperecogénico. Muy homogéneo es esa hiperecogenicidad.
tiene los límites bien netos y tiene ausencia de cualquier halo y lo que se llama un refuerzo acústico posterior, que es que cuando el ultrasonido pasa por el nódulo, como tiene sangre, se transmite muy bien y eso se nota con respecto al parénquima adyacente. Es lo contrario a lo que sería la imagen de un lito que produce una sombra, no un refuerzo acústico. Cuando, pese a tener sangre y tener canales vasculares, la señal con Doppler es muy pobre y en su seno no tiene señal Doppler evidente. Lo importante con el hemangioma es que es tan característico que el ultrasonido es suficiente para establecer el diagnóstico y nos quedamos acá, sin estudio dinámico, si tiene todos los hallazgos típicos del nódulo y es menor a 3 centímetros. Por supuesto, nos quedamos acá si no es un paciente con factores de riesgo para cáncer o tiene historia, factores de riesgo para cáncer hepático, que ya los conté, o tiene historia de antecedentes oncológicos. Por supuesto, nos quedamos acá si es asintomático y el laboratorio hepático es normal y este tumor no necesita seguimiento por imágenes. ¿En quiénes hay que hacer estudio dinámico y principalmente resonancia? Cuando hay algún hallazgo atípico en la ecografía, por ejemplo un halo o los bordes no son tan netos, cuando hay antecedentes oncológicos, factores de riesgo para hepatocarcinoma, o son sintomáticos, o grandes, o si alguien los controló, que no hay que controlarlo, crecen. Como tiene sangre, el nódulo de hemangioma se parecen muy bien al de la aorta. Es decir, cuando uno mira la vena cava o la aorta, el nódulo de hemangioma es muy parecido en esta tomografía, la densidad. Yo les dije que en resonancia brillaban los hemangiomas y parecían quistes. Así que nuestra teoría en el ultrasonido, como se ve, es clave para que acá no digamos, pidamos una ecografía a ver si es quístico, porque ya debemos saber ese tema. Así que se ven hipointensos en T1, muy hiperintenso en T2, bien característico es en esta secuencia, así que todo sólido que brilla así no es otra cosa que un hemangioma. ¿Cómo se vascularizan? En la fase arterial tiene este refuerzo periférico, nodular y discontinuo. Ese es el verso. Tiene centrípetamente un llenado y en la fase tardía, como pueden ver en esta resonancia, retienen contraste. Esto es así porque el contraste le cuesta pasar al tejido fibroso, pero una vez que entró en el tejido fibroso le cuesta salir, y yo les conté que los tabiques tenían fibras, así que esto es muy importante. Los hemangiomas no tienen hepatocitos, por lo tanto, en la fase hepatobiliar son hipointensos. Hay muchos tipos de hemangioma, de todos los colores, que no voy a detenerme ahora. Se pueden calcificar, la cápsula se pueden retraer. Los más frecuentes son los hipervascularizados en fase arterial. No vemos refuerzo nodular periférico discontinuo cuando son chicos, pero la característica es que se acompañan de la aorta con la misma densidad o intensidad y retienen contraste en fase tardía, y como les conté, en T2 se vuelven muy hiperintensos. No crecen, no se malignizan, no se complican, no hay que hacer más estudios cuando nos enfrentamos al hemangioma, así que cirugía en la minoría cuando hay sangrado o algún síndrome raro. ¿Qué es la hiperplasia nodular focal? Es una alteración, una malformación, que es como tener un segmento de cirrosis en un hígado sano. Así que tiene tabiques, como nódulos de hepatocitos de regeneración, y esos tabiques tienen conductos biliares. Los tabiques suelen ser más centrales y tiene esta imagen que parece una naranja con una cicatriz central fría, fina, que tiene algunas características. ¿Cuáles son los factores predisponentes de esta neoplasia? Todo lo que altere la vasculatura hepática. Cuando se tapa la vena porta, cuando hay malformaciones congénitas con shunt portosistémicos, cuando hay telangiectasias en el hígado, como la telangiectasia hemorrágica hereditaria o en el síndrome de Budd-Chiari. Todo lo que altere la vasculatura puede generar hiperplasias nodulares focales, que cuando uno la mira en el ultrasonido, tiene muchos hepatocitos, por lo tanto se ve isoecogénica. Cuando hacemos una tomografía se puede ver bastante iso o algo hipodenso en la tomografía,
y en la resonancia es bastante parejo con el parénquima adyacente. Lo único que cambia es que tiene la cicatriz central que se vuelve hiperintensa en T1. Esa cicatriz central, como les dije, tiene hepatocito, tiene conductos biliares, es muy típico eso, es el único tumor que tiene en el tejido fibroso de su seno conductos biliares, se ve hiperecogénica porque tiene fibrosis, tiene un signo característico que hay grandes vasos arteriales en el seno del tumor y por lo tanto tiene este signo de la rueda de carro en el Doppler y se veía hiperintensa en T2. La característica de la hiperplasia nodular focal es que se carga de contraste bien rápidamente en fase arterial, se tiende a homogeneizar en la fase portal y tardía, y esta cicatriz central, que era fina, que se veía hipointensa en T1, hiperintensa en T2, se carga de contraste tardíamente, por lo que les conté, el contraste le cuesta llegar al tejido fibroso, pero una vez que vino, le cuesta irse. Así que esta característica de la cicatriz central la hace diferenciar de otros tumores que también tienen cicatrices centrales. Característicamente los hepatocitos tienen transportador y por lo tanto es el tumor que por excelencia se ve intenso en la fase hepatobiliar, similar a la del parénquima adyacente. ¿Qué hacer con la hiperplasia nodular focal? Primero, que el ultrasonido y aún el Doppler no es suficiente para su diagnóstico, hay que hacer estudio dinámico, la resonancia tiene muy buena especificidad y estos pacientes no son necesarios hacer seguimiento. Cuando los hallazgos son bien típicos, en los estudios dinámicos no hay que seguirlos, porque estos tumores son más bien malformaciones, no crecen, no se complican, no se malignizan, y cuando tienen todas las características de este tumor, no hay que hacer más estudios. Ahora bien, el tumor por excelencia quirúrgico es el adenoma, ¿sí? Hay muchos factores predisponentes de adenoma, desde tomar anticonceptivos o anabólicos hasta la obesidad y el síndrome metabólico, cosas complejas como la glucogenosis, tienen adenomas característicamente múltiples. La mala noticia es que no hay un solo tipo de adenoma, hay 6, pero clásicamente los 3 más frecuentes son los que les voy a mostrar ahora, y los 3 tienen un perfil molecular diferente y tienen morfológicamente diferencias en la histología y eso repercute en las imágenes. El adenoma más frecuente es el llamado inflamatorio, que antes se llamaba hiperplasia nodular focal telangiectásica, ahora es adenoma inflamatorio, y se ve en más de la mitad de los casos. Tiene característicamente dilataciones sinusoidales y mucha matriz extracelular entre los hepatocitos, y se ve asociado a obesidad y síndrome metabólico. La transformación maligna suele ser intermedia entre el que tiene menos, que es el adenoma HNF1 alfa inactivado, esto que parece una trabalenguas, es el segundo en frecuencia, y hay un gen que se llama HNF1 alfa, que cuando está alterado produce un tipo de diabetes que se llama MODY3, que es aquella diabetes que aparece en el adulto, pero que se parece a la del joven. En esta MODY3 el gen alterado es este, así que está muy en relación con este adenoma, esta forma de diabetes. El adenoma tiene marcada esteatosis en la histología y muy homogénea, y su transformación maligna es baja. Por último, el de mayor transformación maligna es el menos frecuente, el asociado a beta-catenina activado, en donde tiene muchos cambios glandulares y atipía celular, y se ven clásicamente en los hombres y con el uso de andrógenos, y tiene una alta transformación maligna. Así que si en el HNF1 alfa hay grasa, el tumor se va a ver hiperecogénico en el ultrasonido, pero no como la ecogenicidad del hemangioma, es menor, pero marcada. En el beta-catenina, como tiene cambios glandulares y necrosis y hemorragias, es un tumor básicamente heterogéneo con áreas hipo e hiperecogénicas, y en inflamatorio se ve bastante isoecogénico en el ultrasonido. ¿Qué pasa en la tomografía? Si hay grasa se ve hipodenso, si hay hemorragia reciente se va a ver hiperdenso en el asociado a beta-catenina. Como les conté, las secuencias dentro y fuera de fase, esta secuencia que es en T1 y que mueve
las moléculas de agua y determina que hay grasa dentro del hepatocito. La caída de la señal fuera de fase es típico de la grasa, que es característico del adenoma HNF1-alfa. El inflamatorio, más frecuente de los adenomas, tiene un signo que es marcada hiperintensidad en T2. No se ve como los líquidos, esa es la vesícula, el líquido es bien hiperintenso, pero fíjense ustedes, la hiperintensidad es bastante más marcada que en los otros tumores y tiene este refuerzo periférico que se llama signo del atolón. Así que en la resonancia, el asociado a beta-catenina, las características es de ser heterogéneo, con estas áreas hiperintensas en T2 que después tratan al contraste de manera muy particular. Así que cuando uno inyecta el contraste en el adenoma va a tener diferentes características. En el adenoma HNF1-alfa tiene característicamente hipervascularización en fase arterial, lavado en fase portal y tardía. Como recuerdan, este es el que tiene grasa homogénea. Cuando uno inyecta el T2, cuando uno inyecta el adenoma asociado a beta-catenina, estas áreas hiperintensas que veía en T2 son las que retienen el contraste, el resto captan en fase arterial y lavan, y el tipo más frecuente, que era el inflamatorio, se llamaba antes hiperplasia nodular focal telangiectásica porque retiene contraste. Por lo tanto, y para repasar, no hay una forma única de ver el adenoma. Hay adenomas que tienen grasa homogénea, capta contraste y lavan, como el HNF1-alfa inactivado. Hay otros que se ven bien hiperintensos en T2 y retienen contraste, y otros marcadamente heterogéneos con áreas hiperintensas en T2 que son las mismas que retienen contraste. Ese sería el resumen de cómo podemos ver el adenoma. Así que esta clasificación genotípica y fenotípica de adenoma tiene muy buena correlación con la resonancia. Y fíjense en este estudio de poco menos de 50 adenomas, en los cuales se hizo resonancia, se lo biopsió, se hizo inmunistoquímica, después fue a quirófano y se sacó todo el nódulo. La resonancia clasifica correctamente el 85% de los nódulos con una muy baja variabilidad entre los observadores, y fue mejor que la biopsia para clasificarlos, incluso utilizando inmunistoquímica. Por lo tanto, cuando uno encuentra un adenoma, si el adenoma tiene caída de la señal fuera de fase, es decir, grasa homogénea, estamos en presencia de este adenoma HNF1-alfa inactivado. De 11 adenomas con esta característica genética, 10 tuvieron caída de la señal. El problema fue que hubo 4 falsos positivos, en los cuales adenomas inflamatorios que también cayó la señal. Por otro lado, había 34 en este estudio adenomas inflamatorios, de los cuales 28 de esos 34, todos tenían la hiperintensidad en T2 que le mostré con el signo del atolón y retención de contraste. Pero hubo 6 que no tenían esta característica y también fueron inflamatorios. Por lo tanto, ninguna cosa es 100% certera, incluso el contraste hepatobiliar, que si bien clásicamente el adenoma se lo describe como un tumor hipointenso en la fase hepatobiliar, porque a pesar de tener hepatocitos no tiene transportadores, esta revisión sistemática no pudo hacer un forest plot con datos agrupados debido a que tenía una gran heterogeneidad entre trabajos. Y si bien parece tener buena sensibilidad y especificidad cuando uno recorre el cuadro, los intervalos de confianza hicieron en algunos trabajos que no se pudiera agrupar los datos. ¿Qué quiere decir esto? Como ejemplo, si hay un paciente que tiene un adenoma, el 38 de los 243 de esta revisión tuvieron adenomas isointensos, que se parecían a hiperplasias nodulares focales. 16%, es decir, no es 100% correcto. El subtipo de adenoma inflamatorio es el que mayores problemas tiene con esta iso o hiperintensidad en la fase hepatobiliar. En cambio, si veo las hiperplasias nodulares focales, muy poquitas de ellas
tuvieron hipointensidades, que es lo contrario, acuérdense que capta contraste. 6% solo fueron problemas, hiperplasias nodulares focales, que en el hepatobiliar no captaron contraste. Así que la conducta en el adenoma hepático es que se rompen hemoperitoneo alrededor del 30% de los adenomas cuando pasan los 5 centímetros, pero se rompen más del 50% de los exofíticos, es decir, de los adenomas que cuelgan en un hígado. Se malignizan los hepatocarcinomas globalmente el 5% en los que tienen más de 5 centímetros, pero más del 50% de los adenomas en varones pueden transformarse en hepatocarcinomas. Por lo tanto, es un tumor eminentemente quirúrgico, que debe operarse todo varón con un adenoma sin importar el tipo molecular. Cuando el tamaño es más de 5 centímetros o si crecen más del 20%, ni que hablar si son sintomáticos o son, como les conté, pediculados o exofíticos, deben operarse. ¿Qué hacer con una mujer con síndrome metabólico, obesidad o que consume anticonceptivos orales? Lo primero es que aunque el adenoma mida más de 5 centímetros, hacer régimen dietético, ejercicio, suspender los anticonceptivos orales y controlar, muchos de estos pueden reducir el tamaño a los límites en los cuales el riesgo de hemoperitoneo cáncer sean mínimos o inexistentes. Así que gracias por los minutitos de más y vamos a presentar, van a presentar algunos casos en donde vamos a discutir con Josema y con Alejandra, una experta en imágenes, que siempre es bueno tenerlo, los casos que nos va a presentar Carlita. Bueno, súper claro como siempre un placer escucharte, Andrés, siempre tan claro, tan concreto, tan esa capacidad docente que tenés que todos admiramos acá. Bueno, Gracias. vamos a discutir los casitos y a ver si puedo compartir pantalla, Carlos. Bueno, creo que sí. ¿Los ven? ¿Lo ven? Antes, Carla, de repente pasar un reclame, que pueden ir haciendo las preguntas por el chat del Zoom, los que están por Zoom, o por YouTube también. Perfecto. ¿Están viendo la pantalla? Estamos viendo. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a tratar de representar con un par de casitos lo que nos enseñó Andrés. Este caso se trata de una paciente de sexo femenino de 34 años que tenía un importante sobrepeso, pero no era obesa, con anticonceptivos de los 14 años, nuligesta, que en una ecografía abdominal de rutina se le encuentra unas lesiones hepáticas múltiples entre 21 y 24 milímetros, sin vascularización por Doppler, que se plantean probables hemangiomas. Las imágenes no están muy lindas, son sacadas de la pantalla de la ecografía, pero bueno. Entonces la primera pregunta es, respecto a lo que dijo Andrés, si con el planteo que es un hemangioma o que se trata sugestivamente de una lesión compatible con hemangioma por ecografía abdominal, primero que nada, si completamos la valoración con algún otro estudio de imagen, si es así, ¿con cuál? Y si además a todo paciente que viene por otro motivo y se le encuentra como hallazgo un hemangioma, hay que pedir un hepatograma y si requiere también la solicitud de marcadores tumorales. No sé si quiere Josema o Andrés arrancar. Y yo con lo que dije y después me matan. Es decir, si la interpretación que yo hago es que el radiólogo, incluso lo más importante acá es llamarlo y decirle, tiene todas las características de hemangioma, no tenés duda de lo que encontrás, cuántos son, yo me quedaría con el ultrasonido. Pero si alguna de las características que tiene el nódulo no completa lo típico del hemangioma, hay que hacer estudios dinámicos. Esa sería mi respuesta acá. Yo les digo siempre que me presentan casos que nunca le pego al diagnóstico, pero siempre les cuento el camino que sigo en el 99, en el 100% de los casos. Así que me sirve para el 99, pero nunca para los casos que presentan. La radióloga nos podrá decir si lo que ve ahí en las fotos puede ser típico de hemangioma o no.
no se ve tan redondito con bordes tan lindos, se lo ve. Alejandra. No puedo ir para atrás, no sé qué me pasó acá. Sí, pero podés. Buenas noches, Andrés. Bueno, muy Hola, buena Alejandra. presentación, la verdad que un genio, porque parece radiólogo, no sos, pero parece. Gracias. Es que Andrés es todo, Andrés es todo. Se ve que te interesás bastante en la imagenología. Sí, En mi caso personal, empecé haciendo mucha ecografía, ahora casi que no hago ecografía, me dedico casi un 100% a resonancia magnética, pero estoy de acuerdo contigo que esa forma espiculada, alargada, no muy brillante, porque ahí igual no es una foto muy linda, pero los hemangiomas en general brillan y brillan como los quistes y los hemangiomas en resonancia en T2, o sea, es un brillo encandilante, bien hiperecogénico. Bien. Ese es el problema que tenemos habitualmente acá, que es el de no trabajar en equipo. Es difícil generar equipos porque todos estamos en todos lados, porque, o sea, hay de cada pueblo, siempre tenés un ecografista distinto. Los ecografistas en Uruguay, no sé cómo es en Buenos Aires, pero acá no son todos radiólogos, o a veces son médicos generales. O sea, entonces, si no es un radiólogo del equipo, ante cualquier resonancia magnética, lamentablemente, hay que completar con otro método de diagnóstico. Antes de pedirle la opinión a Josema, quería comentar de eso que decían, que es verdad que nosotros nos pasa que todos los días tenemos un ecografista distinto en la institución y que lamentablemente tenemos que a veces acudir a resonancias con las cuales sí trabajamos en equipo, tenemos excelentes imagenólogos, porque a veces lamentablemente no podemos aclarar las cosas con buenas ecografías. Josema, ¿qué opinás? Y de la segunda pregunta también. Bien, no, yo un poco pensando el caso y como decía Andrés, ¿no? Pensándome en el escenario en la policlínica, el paciente 4 de 10 capaz, o de 8, y uno le llega con estas imágenes, ¿no? A mí siempre entre comillas, el desafío o el juego que tenemos con este tipo de pacientes es que el paciente te está preguntando, ¿tengo un cáncer o no? Esa es la pregunta última, ¿no? Tengo una lesión nueva, no la tenía, me parece esto, ¿qué es? ¿Es bueno o es malo? ¿No? Con miedo o con dudas, pero es lo que pregunta el paciente. Aquí estamos en un escenario de lesiones hepáticas múltiples, no solo única, que también aumenta un poco el riesgo, y me parece que quedarte solo con una ecografía, lejos de hacer una medicina defensiva, me parece que es bastante intrépido quizás. Para mí me parece que habría que completar, no sé cuántos de los clínicos que vemos pacientes con patología hepática, hoy nos detenemos en este análisis que contaba hoy Andrés, de las características del detalle de la imagen, o cuántos confiamos en la interconsulta del especialista imagenólogo que lo vio. Entonces yo creo que en este escenario sin duda iría a un estudio de imagen contrastado, y si me das a elegir no dudaría de pedir una resonancia, no iría por la tomografía, que es otro tema, ¿no? Que van por la secuencia de ecografía, tomografía no concluyente sugiere resonancia, resonancia que da el diagnóstico, y ahí podés perder 2-3 meses del camino. ¿Y qué haces? ¿Le pedís hepatograma y marcadores alfa-feto también, Josema? A ver, como hoy decía antes, tenemos que saber si estamos en un paciente con una patología hepática previa o no. No tenía antecedentes, por lo menos, de nada. No por eso, pero tiene antecedentes de sobrepeso, obesidad, me parece que pedir un hepatograma es básico. Viéndolo por el absurdo, ¿por qué no le pediría un funcional hepático a este paciente, ¿no? Y el alfa-feto. Y me parece que marcadores tumorales te pueden complementar. No creo que sea nada gravitante, y tampoco estoy pensando que tenga una metástasis de un colorectal múltiple que te aumente un CEA, ¿no? Que tenga un colangiocarcinoma intrahepático múltiple. Sería un alfa-feto, ¿no? Una alfa-fetoproteína que te puede aumentar o no. También me parece que ahí se marcan tener los marcadores más por el negativo que por el positivo que esperas que tenga. Pero en suma le pediría una valoración general, le pediría antígeno de superficie, está vacunada, no está vacunada,
¿no? Que eso tiene que estar en la médula y en el reflejo de la mano del paciente con patología hepática. Le pediría un virus C si nunca lo tuvo pedido en la vida, y le mandaría a Alejandra con todos los datos clínicos, no solicito resonancia, sino quién controla la ecografía, en quién se da, y remarcar el concepto de el pedido de tomografía o resonancia es un pedido de interconsulta a un colega imagenólogo que tiene que emitir una opinión. Bueno, como nosotros prácticamente hoy pasamos ante la duda, una lesión hepática, vamos derecho a resonancia, porque tenemos la oportunidad de tener increíblemente un resonador en cada sanatorio de los que estoy acá en Punta del Este, con menos de 10 cuadras, y tengo a Alejandra, así que impecable, los dos. Y como Josema sabe, que yo soy bastante pro de los estudios y de seguimiento, que es un tema que me cuestiona, yo le pedí una resonancia. Entonces, la resonancia informa múltiples lesiones de entre 1 y 6 centímetros bien delimitadas, la mayor en segmento 1, que se extiende al 4A y al 8, en contacto con la vena suprahepática, la cava inferior y la porta, y otras 2 lesiones, o sea que en total son 6, hipointensas en el segmento 6 en T1 y de intensidad intermedia en T2, con caída de señal en fase y moderado realce en la fase arterial, sin persistencia en fases tardías. Todas persisten hipointensas en fase de excreción biliar y son compatibles con adenomas. Esta resonancia la hizo Ale, así que me gustaría tener un poco su comentario y su opinión. Bueno, se nos fue Ale. Ale, ¿estás ahí? Perdón, pero mi hijo está mirando un partido de fútbol y no saben lo que está diciendo, entonces pido disculpas porque no tengo los auriculares y casi me infarto. Bueno, este es, como dijo Andrés, un claro ejemplo de un adenoma que podría ser 1 alfa, porque está en la secuencia T1. Ven que T1, porque el líquido de la médula, como dijo él perfectamente, no brilla como esperaríamos en el T2, tampoco brilla la sangre. Entonces acá tenemos el T1 con la tinta china y el T1 sin la tinta china, en fase y fuera de fase. Cuando es blanco en el T1 en fase y negro cae, ven una real caída de señal, esto significa que los hepatocitos están llenos de grasa. Yo personalmente, en los informes, cuando veo esto, llamo al hepatólogo, pero no pongo anatomías patológicas porque, como bien dijo Andrés, la imagen a veces es perversa y más de una vez pasa de que son inflamatorios y vos ya lo dejás registrado en un informe ecográfico. Podemos poner probables, a veces lo ponemos probables. Más probable es la beta-catenina cuando es en hombres que toman anabólicos, todo eso es mucho más frecuente de que no te equivoques en el diagnóstico. Después tenemos otras imágenes, ¿no? En esta paciente uno hubiera esperado más característica de un inflamatorio, ¿no? Porque era una paciente con sobrepeso, ¿no? Con anticonceptivos, pero bueno. ¿Fue inflamatorio al final o no sabes? Bueno, entonces, también ahora vamos a seguir. Ahora se le hace una paraclínica completa con el hemograma, hepatograma, el alfafeto, que todos fueron normales, Josema, los que le pediste. Y la pregunta es si frente al riesgo eventual de malignización, que sabemos que tienen los adenomas mayores de 5 centímetros, ella tenía uno de 6 centímetros, si le planteamos una biopsia ecoguiada, si planteamos resección, como había dicho Andrés, también, o si planteamos un seguimiento previo a corrección de los factores de riesgo posibles. Un buen lío Carlita, porque es una, digamos, hoy en día, antes se llamaba adenomatosis múltiple a tener más de 10 adenomas, hoy se llama adenomatosis o múltiples adenomas a tener varios. 6 tenía, creo. Bien, por lo tanto, alguien con 6 adenomas, esto no es una enfermedad oncológica, y cuando entras a operar no tenés que barrer los 6, por lo tanto,
el concepto de la adenomatosis es ¿cuál mide más de 5? Y tu problema está en el lóbulo caudado. Es decir, el tumor más grande de adenoma es este que mostró muy bien Alejandra, que cae la señal y está entre la bifurcación portal y la vena cava, adherido a las dos cosas y que una hepatectomía lo puede matar. Tiene una morbilidad mayor que otras hepatectomías y tiene riesgo de mortalidad. El plan en esto es qué hacer con un adenoma que tiene más de 6 centímetros. Si el diagnóstico fue reciente y es una mujer, este es un buen indicador de que hay que esperar, poner la dieta, ejercicio y suspender los anticonceptivos orales y mirar en un par de meses qué pasa con el adenoma. Si crece, si se queda igual o si se achica, y biopsiarlo tendría un solo beneficio, que esto no termine siendo adenoma y sea una hiperplasia nodular focal en la cual cae la señal, algunas tienen grasa, como les mostré, y uno no hacer más controles. Pero yo en esto haría algo, bajar de peso y ejercicio, suspender los anticonceptivos y mirar. No trataría de meter una aguja todavía. Metería una aguja si no responde el tamaño a caer de 5 centímetros, ahí sí, para ver si no es una hiperplasia nodular focal con grasa y me quedo tranquilo, pero determinar qué tipo histológico es de adenoma no sirve. No porque sea el que tiene menor riesgo de malignización le voy a dejar un adenoma de 7 centímetros por ser alfa 1. No, es el que tiene menor transformación, pero tiene, y el que puede sangrar. Por lo tanto, uno no basa lo molecular en el comportamiento clínico. Eso es lo que haría con esto. Es un caso difícil. Josema, ¿estás de acuerdo? Porque esta paciente, obviamente, yo la consulté con el equipo de ellos, como siempre, cuando son estos casos difíciles, así que no se debe acordar Josema, pero en su momento la discutieron. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Andrés? Yo creo que sí, que en esta paciente, digo, justamente lo que comentaba Andrés inicialmente, la topografía, o sea, comprender para el resto de los clínicos, ¿no?, que la misma lesión en un segmento o en otro hace a otro paciente, ¿no? Total, otra conducta. Esto sí Otro es, camino, sí. prende, en la punta del segmento 2, lo hace una hepatectomía laparoscópica que lo hacen mínimamente mórbida y totalmente tranquilizadora para el pronóstico del paciente. En la topografía donde está, ningún cirujano va a salir corriendo a operarlo, tratar de evitarlo en lo posible, y solo si es necesario. Y de acuerdo con la postura inicial de buscar el camino menos balanceando riesgo-beneficio y actuando en contexto del equipo multidisciplinario. Yo en el Ateneo probablemente planteé lo mismo que Andrés Terruf, teniendo en cuenta que puede estar también lo de la biopsia, puede llegar a ser discutible, ¿no? Puede llegar a ser discutible y planteable justamente buscando estos diagnósticos diferenciales. Pero aquí tenemos, también pensando desde la clínica, cuando tenemos un paciente con enfermedad hepática, ¿qué factores modificables tiene? ¿Y qué impacto va a tener en la patología que estoy afrontando la modificación de estos factores? Y aquí claramente tenemos factores a corregir y factores a modificar que impactan en la eventual disminución de esta lesión, del tamaño y alejándola del riesgo de rotura y malignización. Entonces, bueno, yo les conté que tenía muy poca chance de un nódulo hipointenso en fase patobiliar de ser hiperplasia nodular focal, ¿se acuerdan? 5% de todas las hiperplasias nodulares focales se comportaban así. Es decir que en la fase patobiliar es muy fuerte para pensar en adenoma también. Bueno, nosotros hicimos eso también, dadas las características, el tamaño, sobre todo la localización, como mencionaron, decidimos corregir los factores de riesgo, la pusimos a adelgazar, bajó 12 kilos, suspendió los anticonceptivos y la controlamos en 6 meses para definir conducta. A los 6 meses, Ale le hizo otra resonancia, en que evidenció una disminución discreta, pero disminución al fin de las lesiones del segmento 1 de 46 a 43 milímetros y de las del segmento 4 de 23 y 61 milímetros a 18 y 53 milímetros respectivamente, y la del segmento 6 de 17 a 15.
Dada la disminución progresiva de las lesiones, pautamos nueva resonancia al año de esta última. No sé si están de acuerdo con esos plazos, pero bueno, como dijimos, había disminuido y los factores estaban en corrección, decidimos repetirla al año. Al año de esa última resonancia, Ale le repite otra resonancia que muestra las lesiones compatibles con adenomas igual, estables y ya con un tamaño la mayor de menos de 43 milímetros desde el estudio previo. ¿Ah? No sé si quieres comentar algo, Ale, acá de esta imagen. Mirá las estructuras vasculares, Alejandra, qué cerquita que está de la vena cava y de la rama izquierda de la porta. Sí, era una zona fea. Es una zona fea. Sí, sí, es imposible. O sea, ¿Querés está comentar algo acá? No, nada, que tiene el comportamiento típico del adenoma, un realce arterial y lavado en fase tardía, y probablemente nosotros le hacemos primero hepatoespecífico y después no le hacemos más. Lo que te quería comentar del hepatoespecífico es que nosotros el Primovis lo tenemos disponible en el mercado hace 2 meses aproximadamente. Yo usé varias ampollas de Primovis. En general nosotros estamos muy acostumbrados al Multihance, entonces nos cuesta cambiar. Y lo que tiene de malo el Primovis, para mí es corta experiencia, que tiene una taquipnea justo en la fase arterial, ¿no? Que te impide que te quede perfecto, y fundamentalmente para los hepatocarcinomas. Claro. O sea, en estos casos, el Primovis, que se elimina en un 50%, en relación al Multihance, que se elimina por fase de excreción biliar en un 5%, no cambia demasiado. Cambia más en las fugas, en otras patologías. Pero nosotros seguimos usando Multihance todavía. Bien. Bueno, acá tenemos una imagen más grande. Este es el inicial. Bien. Es la resonancia inicial. Ahí va, ese con la otra tiene que ver. Bueno, la cuestión que todo venía bárbaro hasta que la paciente viene y me refiere que se quiere embarazar y que como ha hecho varios intentos y no había quedado, tiene que empezar tratamiento de estimulación hormonal. Lindo tema ese. Sí. Lindo tema porque si uno ve la historia del adenoma y embarazo te asusta porque hay una publicación a principios de la década del 2000 en un Annals of Surgery que muestra casi un 50% de complicaciones maternas, de muerte materna, de muerte fetal. Mira, tuvimos un debut acá que fue horrible, que no sé cómo está viva, así. Tumores más de 5 centímetros. Exacto. Bueno, bien. Bueno, eso es lo que cambió con respecto a los datos que hay hoy. Hoy hay dos datos fuertes. Hay un estudio retrospectivo, un estudio prospectivo europeo en adenomas menos de 5 centímetros. Son casi 50 embarazadas, en las cuales con adenomas menores a 5 centímetros ninguna se complicó. Bien. Y la que creció lo embolizaron y anduvo bien. Pero en una revisión retrospectiva, 15% de hemorragias hay, en una revisión sistemática. Es decir, en esa revisión se meten adenomas grandes también. Así que el concepto es, si se embaraza una mujer con un adenoma de más de 5 centímetros, siempre hay que seguir un adenoma en el embarazo cada 6 semanas, pero hay que estar atento de que si el tumor crece hay que embolizarlo probablemente durante el embarazo. Si no, a veces, si es grande, se puede pensar en embolizar antes del embarazo, ¿verdad? Exactamente, si uno se prepara, sí, el asunto es cuando te toca todo junto. Bueno, acá es programado y seguramente lento, la cuestión que, bueno, con el tamaño que venía disminuyendo, con los factores de riesgo controlados. Con menos de 5 centímetros te quedás tranquilo, es decir, en este caso yo hubiera dado el visto bueno para la estimulación hormonal, si bien está en 52 o 51, no es un adenoma de 70. Sí, bueno, obviamente yo también le di el visto bueno, la está siguiendo mi sobrino que es ginecólogo, así que la estamos siguiendo los dos juntos. Y bueno, ¿qué conducta tomar al respecto, no? La cuestión que, bueno, que decidimos que sí, que le hiciera, era entendible y el riesgo-beneficio creo que nos apoyaba. Decidimos hacer un seguimiento más estrecho de las lesiones durante el seguimiento y la estimulación. Se le hizo una ecografía, ya empezando la estimulación hormonal,
que no mostró cambio en las lesiones descritas. Y ahora me gustaría preguntarle a Josema, que dada la evolución que ha mostrado en las lesiones de esta paciente y ante estas circunstancias de estimulación, ¿cada cuánto va a continuar el seguimiento, le va a plantear el seguimiento a esta paciente, ya sea durante la estimulación hormonal y obviamente durante después si se embaraza? Si el seguimiento lo tenemos que hacer siempre ecográfico o resonancia o combinando ambos. Y me gustaría para la audiencia, que no solo vamos a ver adenomas en mujeres embarazadas, cómo sería la diferencia del seguimiento en la embarazada y en la embarazada en este caso. No sé si mareé mucho. Ya dio la respuesta Andrés, ¿no? Pero tenemos que tener un seguimiento muy estrecho. Exacto. Vamos a tener una sesión con estrógenos y progestágenos, sobre todo estrógenos, una paciente, ¿no?, que tenemos un tumor que sabemos que es sensible a esto y que el crecimiento es relevante. Yo creo que en esta paciente, y buscando también la practicidad, la accesibilidad y los costos, ya sabemos lo que tiene, no lo seguiría inicialmente con resonancia, le vamos a hacer un control cada 6 a 12 semanas, no le voy a mandar una resonancia con tanta frecuencia, pero una eco sí, idealmente sabiendo quién lo ve, y que lo controle siempre el mismo, y dialogando, ¿no? Pero sí, el seguimiento debe ser mucho más estrecho y la conducta debe ser enérgica ante un aumento de tamaño, de volumen significativo. Si esta paciente no fuera una mujer que se va a someter a un tratamiento hormonal ni nada, y tenés unas lesiones estables, y un crecimiento ya, un tamaño estable mantenido en los últimos seguimientos, ¿cada cuánto le planteás el seguimiento ecográfico, Josema? 6 meses, y si estable, anual después. Perfecto. ¿No? Y ahí hacer hincapié siempre en mantener lo que corrigió, ¿no? Exacto. Lo que corrigió. Bien, muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Si no, pasamos al segundo caso y último. Antes de eso le tiro a Andrés una consulta. El otro extremo, lesión única subcentimétrica, planteo de hemangioma. ¿Subcentimétrica? Claro. Si es un hemangioma con todas las características, no más controles. ¿Sí? No, y lesión dudosa subcentimétrica, avanzás a resonancia y Alejandro. No, subcentimétrico no hago estudio dinámico. Conceptualmente así. No, Una es porque es poca cosa y no va a tener características distintivas, y la otra es porque puede pasar por alto en la resonancia o en la tomografía. Acuérdense que los cortes son cada esos centímetros, digamos. Porque es el otro problema que tenemos a veces, ¿no? El paciente que viene en el otro extremo, ¿no? Con las ecografías de mayor definición, que te viene una lesión de 6 milímetros. No sigo avanzando. Milímetros. Podemos seguir con una nueva ecografía a un tiempo razonable de 4 o 6 meses y ver, obviamente, viendo en quién se da un paciente lo vamos a repetir seguro en 3 meses, ¿no? Pero tratar de no sobrecargar en costos y al sistema, en costos para el paciente, porque debe pagar la diferencia de la resonancia. Sí, no, y la tomografía te irradia. La tomografía te irradia, no lo ve o le queda duda, le pide resonancia, ¿no? Me parece que en la lesión simétrica calma, ¿no? Lo que pasa, Josema, que es lo que decía Andrés, ¿viste? En un paciente oncológico con antecedentes, si vos tenés una lesión de 6 milímetros y es mi madre, o sea, cualquiera, o es un paciente X con una enfermedad oncológica, la resonancia va a decir por única vez si es un quiste o es un hemangioma cavernoso, o es una metástasis, porque tiene tanta resolución espacial para sacarte de dudas. Si es un quiste te encandila, si es un hemangioma se incendia la arterial, porque no todos los hemangiomas tienen el mismo comportamiento típico de realce periférico. Como dijo Andrés perfectamente, hay hemangiomas que son cavernosos, que se iluminan en fase arterial, hay hemangiomas que son atípicos, y esos son los recontra complicados. En los hemangiomas no te podés guiar por la difusión, porque los hemangiomas restringen, y a veces restringen mucho en la difusión. O sea, los hemangiomas siempre son un problema, y las lesiones subcentimétricas también, pero muchas veces la resonancia en pacientes oncológicos te puede ayudar.
Bueno, vamos. Tenemos otro escenario. Avance. Avanzamos por razones de tiempo. Este segundo caso es una paciente de sexo femenino de 28 años. Ay, ¿qué pasó? También nuligesta, también tomadora de ACO, en estudio por dispepsia, la gastroenteróloga le pide la paraclínica habitual, y en la ecografía, que no fui yo, en la ecografía aparece una imagen nodular hiperecogénica, bien delimitada, de 27 milímetros en segmento 7, que le informa al ecografista que podría corresponder a un hemangioma. De nuevo, ahí gusta más para un hemangioma, digamos. Los bordes son bien netos, Alejandra tiene bastante hiperecogenicidad, parece un hemangioma de verdad. Entonces, la misma pregunta que hoy, le avanzamos en estudios de imagen, y bueno, ya nos quedó claro que obviamente la gastroenteróloga debe haber pedido en una dispepsia un hepatograma, pero bueno, la pregunta le pedimos alfafeto, ya dijimos que le pediría, dijo Josema en el caso anterior, y en este avanzaríamos acá, si bien es más característico de un hemangioma igual. ¿Qué opinan, Josema? Yo no, yo sería tan aburrido que si haría lo que dijo Josema. Si es la única lesión que se ve y tiene todas las características de un hemangioma, es menos de 3 centímetros, le pido un anti-C porque vino un hepatólogo, un antígeno de superficie, veo las vacunas y hago screening de hígado graso para ver si no tiene hígado graso y después nada más. Por supuesto que si uno le hace un estudio dinámico, tiene 15% de chances de encontrar algo. Yo les mostré un trabajo que hay mucho, es decir, que encontrar, si buscamos, vamos a encontrar. Eso entonces sí es relevante. Pero, bueno, la gastroenteróloga le pidió una resonancia que todavía no ha llegado la paciente a mí, pero seguro que la derivarán. Y, ay Dios, la paraclínica fue normal, el alfafeto fue normal. En la resonancia, que se la hizo Ale también, muestra 2 lesiones nodulares de 40 milímetros en segmento 7 y 5 milímetros en segmento 8, de alta señal en T2, con redacio nodular periférico, progresivo y centrípeto en el dinámico, con características de hemangiomas. Pero también aparece una lesión nodular de 35 milímetros, que es llamativo que no haya aparecido nada en la eco, en el lóbulo caudado, hizo intensa en T2, con cicatriz central de alta señal, que en el estudio dinámico muestra realce arterial permaneciendo isointensa en las fases sucesivas, con realce tardío en la cicatriz, con las características claras de una hiperplasia nodular focal. Ale, ¿quieres comentar esta imagen? Nada, decir que justamente a efectos prácticos, cuando está esta lesión y después en la fase dinámica, como mostró Andrés, con la típica cicatriz central y el comportamiento de una hiperplasia, nosotros no está ni descrito que le hagamos una fase de excreción biliar. Esto es una hiperplasia nodular focal y punto, y no se sigue. Y a veces crecen, y a veces la cicatriz es tan grande que vos tenés que ver bien si realza lo periférico, no la cicatriz, porque como ya dijo Andrés, la cicatriz no realza, y a veces es tan grande la cicatriz que a vos te parece que a veces se puede llegar a confundir con una adenoma si lo ves a abuelo de pájaro, pero no es. Lo que sí, o sea, en un 20% ya saben que se asocian, son múltiples, y en un, no me acuerdo qué porcentaje, pero no es menor, tienen hemangiomas asociados, y en un porcentaje de un 20%, 10%, no me acuerdo perfecto, las hiperplasias, que es ahí cuando hay que hacer una fase de excreción biliar, son hiperplasias sin cicatriz. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, adenoma, hiperplasia. Pero cuando tienen la cicatriz característica como esto, ya está. No lo estudies más. Lo que pasa que, por ejemplo, yo acá hay una institución que sigue en todos los pacientes todas las hiperplasias las controlan cada 6 meses, y claro, las hiperplasias crecen en las niñas con hormonas a tope, y a veces crecen hasta 2 centímetros. Entonces, ahí se genera todas las discusiones que dice Andrés, que si buscas encontrás, y estos crecen y están bien que crezcan.
tema es explicar nada más. el tema es explicar que aunque crezcan, no existe riesgo de malignidad. Exactamente, pero claro, ustedes ven, no sé, yo, por ejemplo, una amiga de mi hija, le hice una hiperplasia nodular, no te lo controles más. Vino de vuelta a los 6 meses y claro, pasó de medir 1 centímetro a 2,5 centímetros. Entonces ahí ya consultaron en Estados Unidos por la hiperplasia. Claro, no me creían que era una hiperplasia porque había crecido. Y esta es un fase y fuera de fase que se comportan igual porque no tienen grasa, la cicatriz en el T1 es negro, y lo otro, como dijo Andrés, es idéntico al parénquima que está al lado, porque tiene patocitos diferenciados, tiene transportadores, tiene canalículos, entonces se comportan idéntico que el parénquima normal en todas las fases, menos en la fase arterial, que se prende. Por eso no se vio en el ultrasonido. Es decir, que no se ve en el ultrasonido si el ecografista era bueno, es un dato más para decir son hepatocitos similar al resto y como dije son isocogénicos. Así que no verlos en vez de ser un pecado fue un buen ultrasonografista, apoya el diagnóstico. Bueno, acá tenemos. La medicina es un GPS y uno puede agarrar el camino largo o corto. Esta es una paciente que sabe que tiene una hiperplasia nodular focal, pero es el camino largo y gastador que llegó a la misma conclusión que hay alguien que está sano. En eso se basa la medicina, en hacer lo más barato, lo mejor posible, sin enfermar a nadie en el camino. Claro. Josema, bueno, respecto al seguimiento ya lo hablamos. Frente al diagnóstico de que estamos frente a hiperplasia y hemangiomas, si harías alguna consideración al respecto, bueno, parte ya dijeron de que se le explicaría a la familia que no hay riesgo de malignidad, pero acá yo te pregunto a vos, Josema, Andrés dijo categóricamente que los hemangiomas tampoco tienen riesgo, pero se ha visto y hay descritos algunos casos de crecimiento de hemangiomas en los tratamientos con las hormonas. Entonces, esta que es una paciente que recibe ACO, que en algún momento se va a embarazar también, si ni siquiera durante el embarazo le vas a hacer un seguimiento, ¿qué conducta vas a tomar? ¿Y ahora qué hago? Esa va a ser la próxima. Tengo el diagnóstico y ahora qué hago, ¿no? Confío en lo que veo, sigo la guía, se saldrá este paciente de la guía. Yo creo que hay que, tratando de actuar basado en evidencia, como decía, tenemos unas guías muy accesibles en este sentido y sabemos lo que tiene el paciente, tiene hemangiomas de pequeño tamaño, tiene esta hiperplasia nodular focal. Yo creo que trataría de tranquilizar al paciente en ese sentido y no tendría mucho más controles necesariamente. Pero ahí es la interacción entre la confianza médico-paciente, la confianza en el equipo que tenés, en el equipo imagenológico con el que actúas también. ¿Cuánto vos confías en lo que te está diciendo el colega, ¿no? Y si confías y todo está así, esta es una chica que en algún momento se va a embarazar y va a seguir tomando ACO, ni siquiera en el embarazo le vas a repetir una eco abdominal con esos hemangiomas. Para que vos no te pongas nerviosa. Sí. ¿No requiere entonces? Bien. Bueno, no sé si algún comentario más de estos dos casos, algo que quieran dejar de mensaje. Lo que vos dijiste es lo que pasa en la práctica. El mensaje se llama mensaje encontrado. Uno le dice al paciente, mensaje encontrado. Uno le dice al paciente, quédese tranquilo, usted tiene hemangiomas chicos, no se malignizan ni crecen, tiene una hiperplasia nodular focal que no hay que seguir más, pero hágase esta resonancia en 6 meses. Entonces ella sale y dice, me dijo que todo anda bien, pero dice, ¿por qué me mandó esta resonancia? Entonces uno dice una cosa o la otra y va a full. No hay una relación entre hormonas y hemangioma y no hay relación entre hormonas y hiperplasia nodular focal, pero sí, en la década de los 80 hay trabajos que muestran que si tenés un adenoma tenés poco hemangioma o nada, y si tenés hiperplasia nodular focal, casi el 10% tienen hemangioma. No me pregunten por qué, no hay teoría de esto, pero trabajos de la década de los 80 publicados en Gastroenterology muestran esto, como que la hiperplasia nodular focal y el hemangioma aparecen juntos con un porcentaje más de lo habitual. En cambio, hemangiomas y adenoma no es una combinación que aparezca. Pero en la vida terrenal hay de todo.
Creo que es muy importante explicarle a estas mujeres, cuando hay adenoma, sí, que adelgacen, que dejen los anticonceptivos, y explicarles que nos pasa muy frecuente, nos pasa al revés, que a veces los ginecólogos, como ven que tienen un diagnóstico de hemangioma o de hiperplasia nodal focal, le dicen no puede tomar anticonceptivos, vaya al hepatólogo a ver qué hacemos. Explicarles que no hay riesgo de tratamiento anticonceptivo, obviamente. ¿Ah? Bueno, no sé si alguna pregunta del público te llegó, Josema. No, la verdad todo el mundo... Qué claros que fueron. Todo tan claro, todo tan inequívoco. Muchos besos y besos, gracias. abrazos, saludos. Bueno, por mi parte entonces, estando a 1 hora y casi 10 minutos, que me pidió más o menos ese tiempo Virginia, quiero agradecerle a todos, sobre todo a Andrés, a Josema y a Ale. Realmente siempre es enriquecedor hablar con los tres y tenerlos a los tres para consultarlos en los casos complejos. Y bueno, esperemos que haya sido útil para los demás. Y bueno, nos estaremos encontrando próximamente en otra actividad conjunta. Bueno, espero presencial, así como bien, y estoy con un asadito, entre amigos. Así un que asadito de Cabrera. Un gusto en saludarlos. Bueno, muchas gracias también. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Gracias a todos.